Yo soy un entrenador que en líneas generales no ha tenido éxito. Eso no es una afirmación que yo haga por falsa modestia, sino que lo demuestran mi currículum. Lo segundo es que también, en pocas oportunidades, casi le diría, salvo en la selección argentina, me tocó dirigir equipos de élite. Entonces, necesariamente, el trabajo me reclamó más intervenir en el crecimiento del equipo y en el crecimiento del jugador. Es decir, cuando usted tiene grandes jugadores, es suficiente con no molestarlos demasiado, ¿me entiende? Cuando usted no tiene grandes jugadores, tiene que intervenir para desarrollarlo. Ahora, yo de ninguna manera, no hay nada que uno pueda priorizar en la forma de ejercer su oficio que indique que ganar es indispensable, ¿me entiende? Es el eje de la intervención. Entonces yo no haber ganado lo vivo como un fracaso. No es que digo, yo no gané muy poco, pero hice tal o cual cosa. No, yo gané muy poco. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inevitable Pelotudez, un podcast que traspasa la cancha de fútbol y también la de futsal en algunos momentos, como han podido escuchar. Hoy tenemos un capítulo muy especial en el que vamos a estar hablando de las virtudes y defectos de Marcelo Bielsa, y tenemos un invitado muy interesante que nos va a colaborar muchísimo en esta misión, por decirlo de algún modo, y quiero partir saludando a mi compañero y amigo Iván Lizana. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Hola a todos y todas quienes nos escuchan. Capítulo bastante especial porque tocamos uno de nuestros mentores futbolísticos y de los ídolos también del mundo del fútbol, un personaje bastante controvertido. Así que espero que a todos les guste, y a los que sean detractores de él, que bueno, es una invitación también a pensar, en ningún caso una obligación a que lo amen, pero sí una invitación a pensarlo, y a lo mejor esto los puede hacer cambiar de la manera de pensar o reafirmar lo que ustedes ya piensan. Esa es la gracia de estos capítulos. Y para hablar de Bielsa, como bien dijiste, tenemos a un bielcista de tomo y lomo, que se contacta con nosotros directamente desde el otro lado de la cordillera. ¿De quién se trata, Vicente? Sí, estamos hablando de Juan Bautista Brands, que si alguno lo recuerda por el nombre o lo recordará después por su tono de voz, colaboró con nosotros en el capítulo 8, en el capítulo de fútbol y masculinidad, y él es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, es doctor en comunicación, actualmente también es docente de la Universidad de La Plata, él reside allá, cerca de la capital federal de Buenos Aires, y él fue exjugador de fútbol profesional. También ahí tuvo una experiencia bastante rica en ese aspecto, así que nos va a poder colaborar mucho en esta búsqueda de encontrar respuestas a la pregunta de por qué Bielsa deja tanto legado, no solamente en el fútbol chileno, sino también nos va a poder colaborar Juan con lo que pasó en Argentina, y también en cada misión o en cada lugar en el que él llega deja cierto legado. Así que estén muy atentos a la conversación que se nos viene con Juan Bautista Brands. ¿La pelota se mancha o no? Ahora comienza Inevitable Pelotudez, un podcast donde Iván Lizana y Vicente Vázquez te contarán historias que traspasan la cancha. Política, género, cultura, nada de esto es ajeno al fútbol. Bueno, para empezar este capítulo que nos tiene muy emocionados con Iván, queremos saludar a nuestro gran invitado, y si le recuerdan la voz, no estarán locos porque ya lo habrán escuchado en el capítulo 8 de Fútbol y Masculinidad, y queremos saludar a Juan Bautista Brands. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas noches, un gustazo.
Bueno, para comenzar, lo que ya le hemos estado contando, que es conversar sobre las virtudes y defectos de Marcelo Bielsa, un personaje muy relevante para la historia, no solamente del fútbol chileno, sino uno empieza a conocer su historia y quizás también, ¿por qué no?, del fútbol sudamericano o incluso mundial, pensando en que hay grandes entrenadores que han conversado con él, que se basan en su figura. Y para poder empezar esta conversación, vamos a dejar la pregunta abierta, la pregunta general, es por qué el legado de Marcelo Bielsa es tan grande, siendo que ha ganado, entre comillas, ganado tan poco. Claro. Bueno, sí, a esas comillas ahora las vamos a poner en cuestión. Sobre todo los que somos admiradores de Bielsa desde muy chiquitos. Ahí yo te contaba antes que prendas la cámara que a mí me llamaba la atención a mis 8 años, viviendo lejos de Rosario, donde es Marcelo Bielsa, de ese Newell's famoso, que en su primera experiencia con 32 años, si no me equivoco, logra un campeonato, pero logra un campeonato después de un proceso de formación y de trabajo, donde uno de los mejores formadores de Argentina, Jorge Grifa, le indica el camino que debe continuar para él, y entonces lo invita a dirigir Primera División y logra el campeonato. Dicho sea de paso, tenía un invicto, no me acuerdo si de 30 y pico de partidos, la verdad que lamento y disculpo por la inexactitud, pero que pierde acá en la ciudad de La Plata, justamente contra Estudiantes, con centro de Rubén Capria, que jugó en la Universidad Católica, si no me equivoco, y cabezazo de Félix Torres, un jugador paraguayo. Pero más allá de eso, me gustaría compartirles un pequeño pasaje de algo que leí, que creo que Vicente a vos te mandé, corto, como para comenzar a dialogar con ustedes, compartir. Que dice más o menos así. Yo escribía que alguna vez el periodista, Horacio Pagani, pueden googlearlo para los que no lo conocen, dijo que Bielsa tenía, entre comillas, un buen marketing. Yo lo pongo entre comillas. Él dice que tiene un buen marketing. Entonces digo yo, la interpretación sería que se vende bien o que lo venden bien. Tal vez tenga razón, pero hay una ley inviolable de la industria del espectáculo. Se puede inventar lo que quiera, pero si no hay voz, no hay cuerpo que dance, que coordine la motricidad necesaria en el campo que sea, estudios, carisma, histrionismo o formación, durará poco, muy poco. Y Bielsa lo sabe todo, lo dicen sus discípulos. Y ahora vamos a volver. Desde que agregó a su relación pedagógica el acercamiento corporal y afectivo con sus jugadores, es aún mejor. Sabe de velocidad, de escándalos, de provocaciones, de lo íntimo, lo privado, tanto o más que la maquinaria del espectáculo. Te desarma y te vuelve a armar. Aprendió, después de 30 años, a hablarle al otro. Ya no es el entrenador que habla difícil, entre comillas, y que nadie lo entiende porque sus enunciados son confusos y llenos de estratagemas. Bielsa no hace espionaje. Yo había escrito esto con el episodio de espionaje en Inglaterra. Y digo que hace pedagogía deportiva integral. La comparte, es generoso y admite que observa a sus rivales por déficit con su propia ansiedad. Jorge Luis Borges, el escritor, se equivocó. Ireneo Funes, el memorioso, aquel hombre capaz de reducir, cito acá, cada una de sus jornadas pretéritas, pasadas, a unos 70.000 recuerdos que definiría luego por cifras, no murió en 1886. Vive hoy en el centro de Yorkshire, o como se pronuncie, del oeste en Inglaterra. Nació en Rosario, sacudió una remera de Newell's al grito de Newell's carajo, fue vapuleado luego de fracasar en el Mundial de Corea-Japón 2002,
víctima de los criterios que imperan sobre la noción de éxito. Lo mejor de Bielsa son sus errores, tan atractivos como sus virtudes. Lo maravilloso es el legado que dejó en sus entrenados. El espionaje, decía yo, es un cuento narrado a la inglesa. Bielsa es de las personas que aman lo que hacen y honra su profesión con su antipedagogía del espionaje. Su pedagogía es la de la nobleza y la transparencia, la de la obsesión y el detalle por la inalcanzable perfección. Bielsa es una mente brillante, un alma generosa que recordaremos cuando podamos aceptar nuestras propias contradicciones y nuestras propias frustraciones. Bielsa es el memorioso, el obsesivo, el pedagogo. Eso escribía yo, pero antes, pasajes antes, decía qué difícil despegarme de la propia admiración, ¿no? La propia admiración del semblante de un tipo, de lo que nos muestra, o lo que nos muestran los medios de comunicación y cómo se muestra Bielsa. Pero empezamos a juntar relatos de sus dirigidos y evidentemente tenemos una imagen de Bielsa. Un tipo que desde la construcción ética, la construcción moral, hace lo que dice, o hace más o menos, más que menos lo que dice, y bueno, no es tan habitual en un mundo, digamos, tan mezquino, tan individualista, tan perverso en algunas situaciones y en algunos personajes. Eso llama la atención. Sí, o sea, si alguien nos está escuchando ya en Argentina también, acá en Chile Bielsa es un personaje, yo diría que querido por el 80% de la gente. Hay un porcentaje ahí también que pone un poco en duda las cosas que hizo Bielsa acá con la selección chilena, en particular cuando lo contraponen con el trabajo previo que hizo José Zulantay, que era entrenador de las selecciones menores chilenas en esa época, y después comparándolo también con lo que hizo Sampaoli, que, pucha, o sea, yo creo que en cualquier país occidental hoy en día el triunfo, lo concreto, lo ganado es lo que prima, y por lo tanto hay un porcentaje de gente que tiende a privilegiar la era Sampaoli porque se ganó algo, escudándose o ninguneando a Bielsa porque no se ganó nada. Pero creo que para la gran mayoría que le gustó y que en cierto sentido como que quiere a Bielsa, los que quedamos viudos de Bielsa acá en Chile, es un poco por tomando lo que tú decías como el tema de la pedagogía deportiva, que fue un concepto que me quedó del pasaje. Porque acá en Chile, cuando llega Bielsa, veníamos de una época negra de la selección chilena. Después del Mundial de Francia 98 quedamos con un periodo donde vienen y entran, salen y entran entrenadores, ninguno con un trabajo serio. Tenemos 2 eliminatorias para el olvido, que son las de Corea-Japón, donde Chile queda último, y las eliminatorias de Alemania, donde quedamos ahí casi para el repechaje. Pero Bielsa un poco lo que le viene a imprimir al fútbol chileno fue seriedad, fue un método en cómo entrenar en un país donde Chile nunca se había destacado, porque habíamos tenido buenas selecciones, buenas generaciones, buenos jugadores, pero nadie se había dedicado a darle un método, a darle una metodología de entrenamiento, a darle seriedad, a darle un trasfondo al juego. Y creo que Bielsa encantó por eso y encantó por la profundidad de sus reflexiones que muchas veces escapan al juego mismo. Bielsa en ese sentido es casi que un profesor, un maestro, como le dicen también, de llevar a pensarte, y no me cabe duda que también lo hace con sus jugadores, llevar a pensar el juego más allá de lo que pasa en la cancha. Y en el fondo, ¿qué rol tenemos nosotros como futbolistas, como periodistas? Y al final, ¿cuál es el trasfondo de lo que estamos haciendo? Sí, coincido, Iván. Varias cuestiones. Bielsa es un tipo incómodo.
se lo ve incómodo, pero además es un tipo que incomoda. Eso es muy por definición, muy de la filosofía, ¿no? Preguntarse todo el tiempo y hacer tambalear, o muy de la sociología, ¿no? Bueno, cuestionar esas verdades que parecen cristalizadas, que parecen que se nos presentan como se nos presentan y que no se puede preguntar más allá de lo que vemos. Juan Pablo Barsky, un periodista que no sé si lo conocen, Sí. acá, muy reconocido, hizo un editorial sobre Bielsa y él decía, lo mejor de Bielsa está fuera de la cancha. Y yo decía, la pucha, hay unas famosas 9 horas en el predio de la selección, del cual se empieza a reorganizar la AFA cuando llega en el año 98, 99, no solo desde el punto de vista de formación integral de jugadores, sino en términos estructurales. Hay como 9 horas de grabación. Yo tengo la dicha de tener esos CDs, ¿no? Qué antiguo, pero bueno. Hay fragmentos en YouTube. Si bien hoy puede llegar a ser desfasado algunos ejercicios, o alguna parte de técnicas, lo mejor está dentro de la cancha también, de Bielsa. Porque no es un tipo que yo voy a ir a contrapelo. Yo no sé si a todo el mundo le gusta Bielsa, lo dudo. Porque justamente vamos al calor de lo que impera. Y lo que impera son los criterios dominantes, ¿no? Por algo son dominantes. Es decir, si vos ganás, sos exitoso, si vos perdés, sos fracasado, a grandes rasgos. Entonces el tipo, tenemos que encontrarle la vuelta. ¿Por dónde llama la atención? Por varios lados, porque es un tipo que incomoda dentro de un espacio donde nadie quiere incomodar absolutamente a nadie ni a nada. Que estoy hablando del campo futbolístico, ¿no? Donde nadie lee más que, qué sé yo, y no es una visión iluminista ni elitista. Decíamos que el fútbol es antiintelectual. El tipo viene de una familia acomodada, de Rosario, con tradición académica, se recibe de un profesorado en un terciario de educación física, pero también tiene roce con otros mundos vivibles. También se preocupa en términos pedagógicos, en relaciones pedagógicas. Y la relación pedagógica siempre va a ser eficaz, muy eficaz, si vos considerás al otro, si vos escuchás. Dicen sus entrenados que era muy crudo al principio de su carrera y que había que tolerar ese carácter. Sin embargo, hablan maravillas, porque el tipo escuchaba y el tipo estaba en todos los detalles. Y te puedo asegurar, como exjugador con una carrera muy pobre, pero fui feliz, le decía a Vicente, aunque sea fui feliz, ¿no? Jugando como profesional, que enseguida te das cuenta, estés menos, más atento, qué entrenador está preocupado, no solo, no si sabe o no sabe de la dinámica del juego, que, dicho sea de paso, tenés que saber y mucho. Si sos entrenador de básquet, de fútbol, de hockey, de lo que sea, tenés que saber mucho si te vas a dedicar a eso. Pero ponele que estás en un club de barrio y sos voluntario, bueno, es lo que menos importa. Ahora, ser capaz de transmitir pedagógicamente lo mucho o lo poco que sabés, enseguida te das cuenta si te están mintiendo. Y evidentemente Bielsa persuade a sus jugadores, los convence de que ese camino, esa famosa frase que retoma de Menotti, de recorrer el ángulo de 90 grados y no hacer una línea diagonal cortando camino, porque metafóricamente dice que se daña la flor, él prefiere prefiere que sus entrenados recorran el ángulo de 90 grados de ese cantero para llegar a destino. Y dice que llegará más tarde, estoy seguro, llegará más tarde, pero no dañará la flor. Y eso poéticamente es hermoso, poéticamente adhiero a su visión del mundo, pero también lo más interesante para mí, y lo podemos discutir 1000 horas, está dentro de la cancha, sin lugar a dudas. Sí, me vienen varias cosas a la cabeza, y no solamente en la cabeza, sino en el corazón, porque también me identifico como una especie de viudo de Bielsa, pero
No porque, o sea, sobre todo por la etapa en la que nos pilló a Iván y a mí la selección, porque con Iván prácticamente compartimos edad y la selección de Bielsa cuando llegó nos pilló con 11, 12, 13 años, entonces uno está creciendo, abriendo de a poco la cabeza, sintiendo muchas cosas y yo no recuerdo cosas que me hicieran sentir tanto como ver jugar a esa selección que uno sabía, de lo poco que sabía era que éramos malos para la pelota, diciéndolo en buen chileno, que éramos, que siempre pasaba algo, jugábamos como nunca, perdíamos como siempre, y con Bielsa pasó mucho, pero fue distinto. Uno siente ese caldo de cultivo de que no perdías por boleta, de que no perdías tirando la toalla, no perdías sabiendo que los jugadores se habían emborrachado horas antes del partido o horas después, dando a entender que les daba lo mismo. De hecho, la relación entre el técnico y los jugadores se nota mucho en un documental, que no sé si lo viste, Juan, que se llama Ojos Rojos, que lo lanzaron en 2010, un poco antes del Mundial de Sudáfrica. Justo, y después uno va, si uno sigue, por ejemplo, el Instagram de la productora que lo realizó, ellos grabaron muchos años antes. No es como que justo hayan pillado, bueno, viene Bielsa, grabamos un documental. Habían grabado muchos periodos antes de la selección, la etapa negra que mencionaba Iván, y uno nota cómo tratan al pelado Acosta, le decimos acá, al uruguayo chileno Nelson Acosta, cómo lo trataban los jugadores ya de cierta edad que venían en su último año en el fútbol chileno, y cómo lo tratan después los chicos más jóvenes, junto con viejos estandartes y que le agregaron experiencia a ese equipo, pero ese equipo dentro de la cancha te hacía sentir cosas. O sea, el gol que le hacen, y disculpa el recuerdo, pero el gol que le hace Chile a Argentina, el 2008, el otro día lo analizamos con Iván, me acuerdo, en el segundo capítulo hablamos de los goles más gritados, y uno de esos es el de Fabián Orellana contra Argentina, una porque, sí, pero es una jugada construida increíble, si uno revisa ese gol, cómo salen, cómo van aplicando criterios, y son goles que uno después va viendo en la selección chilena de Bielsa, cómo Bocellur, en vez de insistir en su típica contracarga por la izquierda yendo a fondo, hace el enganche a la pierna contraria, la cambia de lado, Medel que esto ver por la derecha pasa como un rayo, Carmona hace la pausa y de pronto los argentinos, cada argentino tenía a dos jugadores contrarios, y como si no son 22 contra 11, y de hecho Basile lo llegó a decir en la conferencia de prensa, parecía que eran 15 y nosotros éramos 11, ¿cómo lo hicieron? Buenos con trabajo. ¿Y qué trabajo es eso? Sí. Cuanto más ancho, más profundo es. Claro, y es increíble que como decías tú, no es algo que el tipo se quiera hacer el inentendible, sino que él tiene sus recursos para explicar algo que pareciera que él solo entiende, pero no solo lo entiende él, porque por algo Chile llegó a un mundial en su mejor campaña histórica, y eso es lo que la gente no reconoce. O sea, cuando Chile había sido segundo en las clasificatorias, empatando con un Paraguay extraordinario, con grandes jugadores, le hizo partidos de igual a igual a Brasil, le ganó a Argentina, volvió a ganar después de décadas en Colombia, en Paraguay, en Perú, eso no lo consigue cualquiera, y finalmente, claro, empatamos con Uruguay. Imagínate, empatar con Uruguay, uno empieza a decir, el empate es un resultado histórico de visita, y lo fuimos ganando en un momento ese partido. Sí, agregarle un poco a eso, cuando me refería al método, a la metodología, a la seriedad del trabajo, también porque enfocándose nuevamente en la selección chilena, o más bien siguiendo en esa línea, si uno ve como las participaciones de Chile en los mundiales anteriores y en la eliminatoria, por ejemplo, la gran selección que se había tenido ya pensando en un fútbol moderno, había sido la que fue a Francia 98, que ahora que volvieron a dar los partidos de nuevo de ese mundial, uno se da cuenta ahí, esa selección descansaba principalmente en Sala y Zamorano. El resto del equipo no era un mal equipo, pero se sustentaba un poco en la fuerza, en la garra, en correrlas todas, pero no se veía un equipo tácticamente muy trabajado. Y de ahí en adelante hasta Bielsa, en Chile eso desaparece. Y cuando llega él a la selección, una de las cosas que impacta es justamente esto de que la selección ya no jugaba a lo que saliera, sino que jugaba sabiendo qué hacían, con jugadores bastante jóvenes y jugadores viejos que posteriormente en las declaraciones que han dado dijeron, yo con Bielsa aprendí cosas que no tenía ni idea habiendo jugado 10 años en el profesionalismo. Todos dicen lo mismo. Es increíble. O casi todos, el 99%. Tres cositas, perdón Iván, te interrumpí.
No, dale no. Bien. No, una de las cosas que decía Vicente, hay una tríada que es jugadores, cuerpo técnico. Ahora, si no hay identificación por parte de hinchas, no estaríamos hablando ni de Bielsa ni de la selección chilena tan fantástica que estábamos hablando. Después, en cuanto a la metodología, yo no sé lo que podemos definir qué es lo moderno, si Bielsa es lo moderno o no, pero el tipo es un admirador de Rinus Michels, de aquella naranja mecánica, ¿no? Después, posteriormente, retoma toda la metodología de trabajo de Van Gaal, o parte de la metodología de trabajo de Van Gaal, pero entiende que en Argentina, para ir a reclutar, como se dice acá, ir a buscar jugadores, y no tenés las mismas posibilidades que en Holanda y vas por Ámsterdam, por donde sea, a buscar jugadores porque no tienen para comer, entonces recorrió un montonazo de kilómetros artesanalmente para empezar a instalar más que una metodología, una matriz de trabajo que excede, desborda a la metodología. Después podemos hablar que Bielsa arranca con lo que sus detractores, que poco tiene para discutir mucho, digo yo, ¿no? Si es más analítico que contextual sus trabajos, ¿no? Se ve en esos videos que les decía. Si es la mecanización de ciertas resoluciones de situaciones de juego. Pero hoy vemos que por la impronta de su juego, que no abandona, digamos, ensanchar el campo, utilizar extremos a veces que lleguen lanzados los laterales o lo que le llaman volantes mixtos que penetren habiendo ensanchado el campo, entonces que sea una opción más para dañar al rival. La idea de multiplicar las opciones de ataque siempre y cuando se esté más cerca del arco rival y se recupere la bola. Hoy vemos o podemos inferir que el trabajo no es tan analítico, me refiero a descontextualizado de situaciones en juego, y que el mismo Bielsa todo el tiempo dice: yo no puedo enseñarle a un jugador o transmitirle una idea de juego sin plantear para qué lo hacemos, por qué lo hacemos y en qué contexto lo hacemos. Si se trabaja una salida con el famoso rombo, ¿no? del portero, de los dos centrales o dos laterales y un volante que desciende, puede salir muy bien mecánicamente, pero va a salir mejor si esos 4 o 5 jugadores o los 11 comprenden por qué se incorpora un portero al juego, porque se supone que, entre otras cosas, vas a tener superioridad numérica, ¿no? Por ejemplo. Claro, hay un tema de convencimiento muy importante y el punto que se me olvidó decir en mi speech medio encorazonado es que hay un concepto que lo utilizó Juan en el extracto que nos leyó y que también lo hablaba mucho Bielsa en conferencias de prensa, en charlas, que es la nobleza de los recursos utilizados, que finalmente eso probablemente define por qué estamos hablando de Bielsa y por qué podemos entrar, quizás les puedo plantear esa pregunta, en la dicotomía de que es un tipo tan tenaz que eso a la vez pareciera ser una virtud y un defecto a la vez, y que lo hace tan fascinante. O sea, es un tipo que creo que lo hemos hablado unas 5 veces con Iván cuando hacemos el post grabación de algo y hablamos de esos partidos, porque Bielsa jugó contra Brasil, por ejemplo, 3 partidos. 3 partidos donde uno dice, bueno, quizás hasta el año, o sea, desde el año 62 que uno no veía una selección que le hacía partido y en serio, y en miras de algo importante. Y todos esos partidos Bielsa los perdió. Y yo recuerdo al menos en los 3 partidos donde Chile tuvo opciones donde uno dice, bueno, si hubiese entrado esta, si hubiesen aprovechado esta y esta otra, quizá el partido no terminaba 3-0 abajo o 4-2 abajo. Y en un momento lo tuvimos. ¿Y por qué no pasó? Bueno, porque el tipo no era tan a veces no era tan flexible como para pensar, bueno, ahora le voy, ahora me detengo. A veces uno pensaba, y bueno, vamos, y no descansamos hasta conseguir lo nuestro, y no renuncio a mi idea, no renuncio a mis principios, y por lo mismo, bueno,
ganaré o perderé, pero lo que me importa, o sea, me importa el fondo, pero me importa la forma. Y finalmente eso es lo que uno habla de la nobleza de lo que uno utiliza como recurso, que es lo que también ejemplificaba mucho con el ángulo de los 90 grados, que es básicamente eso. Sí, hay elementos de la sociología que la podemos volcar, ¿no? De Pierre Bourdieu, de la teoría de los campos, porque tiene la creencia de que vale la pena jugar así, porque entiende cuál es el juego del campo, ¿no? Del campo futbolístico y del campo aplicado. Lo entiende muy bien. Entonces, cuando estás muy convencido, vos transmitís esa creencia que vale la pena presionar en lo que se dice zona 3 o muy cerca del arco rival, que vale la pena tener más la bola, ahora no ser tan frontal o tan directo como se dice, no saltear líneas, ¿no? Sino acumular digamos circuitos de pases, tener mucho la posesión de la bola, porque se supone que si no lateralizás tanto o hay que lateralizar, depende el tiempo del rival o el timing de tus jugadores. Entonces, si vos no los convences, si vos no crees que vale la pena, porque yo creo que hasta el entrenador que menos nos guste cree que vale la pena tirarla para arriba o por arriba de los volantes y que le caiga a un 9 grandote, un pivot ofensivo. ¿Se puede ganar? Sí, seguro, hay un montón de ejemplos. Pero digo, yo creo que hasta ese entrenador cree que vale la pena saltear líneas y no tener la bola y dársela al rival. Y lo espero en zona 2 porque tengo buenos volantes que basculan bárbaro y que sé que en algún momento van a recuperar la bola. Yo creo que hay una clave. El tipo cree que vale la pena. Cree que vale la pena trabajar un partido Argentina-Brasil y ponerlo a Burro Ortega a trabajar la franja con Roberto Carlos. Pero entiende por qué, porque le explica antes por qué. Porque en la medida que tenga un jugador encima, la preocupación de Roberto Carlos va a ser peor cuando recupere la bola Argentina, porque le enseñó, sobre todo a Ortega, a posicionarse perfilado, ¿no? con la espalda y la cola hacia la raya, como los viejos Winners. Estar bien ubicado cuando la pelota sea recuperada por el propio equipo. Entonces el preocupado va a ser Roberto Carlos. Y eso es una cuestión de lo que siempre dice Bielsa. ¿Especulo o soy audaz? No, yo prefiero ser audaz. Claro, y hay un ejemplo para Iván, para preguntarte, aprovechar de hacerte el pase, que ahora el ejemplo que da Juan, y lo habíamos conversado hace una vez, Iván, que es la relación de Bielsa con el talento, y el talento justificando cualquier cosa, digámosle cualquier cosa, porque pongámosle ejemplificado con nombre y apellido. Acá, por ejemplo, se vanagloria mucho la capacidad deportiva y física de Arturo Vidal en Chile, siendo que fuera de la cancha es una persona que ha tenido, bueno, una vida muy compleja y probablemente no el acompañamiento que hemos tenido quizás nosotros tres y que muchas personas gozan y que de la misma forma apuntan con el dedo a un tipo que, claro, deportivamente es extraordinario, pero fuera de la cancha siempre ha tenido ahí roces con lo no debido, de alguna forma. Pero, por ejemplo, él es una de las personas que públicamente, a diferencia de sus compañeros de la selección, nunca ha reconocido la labor de Bielsa como entrenador en su etapa porque él no le toleró, como sí hicieron otros entrenadores. Y pongamos, quizás el Burro Ortega o un Matías Fernández, que en sus mejores años Bielsa lo hizo también seguir al 5 rival y no crear tanto, sino laburar, digamos, en argentino para el equipo, y esa relación con el talento que lo hace, tú juegas para mi idea, yo no juego para ti. O sea, grafica muy bien el efecto Bielsa o la idea que quiere Bielsa, que es un esquema de juego totalmente colectivo, pensado. O sea, cada uno cumple una función y yo creo que aquí Bielsa especifica mucho lo que cada uno tiene que hacer al punto de mecanizarlo harto, pero siempre teniendo en cuenta que al final la suma de las partes va a generar un todo, y un todo que va a funcionar mejor. Y aquí incluso se puede de repente analizar bajo como esta idea más
Durkheim, como que en los equipos de Bielsa al final la suma de las partes termina siendo, termina siendo más que la suma de las partes. Algo que quizás en otros entrenadores no es así, porque acá se genera justamente un colectivo, y es un poco lo que él busca hacer, sobre todo cuando se mete, como decían delante, a analizar más allá de lo que es el juego mismo. Y un poco como agarrando lo que tú decías también, cuando Bielsa es capaz de como restringir a jugadores tan talentosos como Vidal, también te muestra un poco una tensión que hay, y que también radica un poco en lo que hablábamos del tema del éxito, de la nobleza de los recursos, que yo siento que el punto conflictivo de Bielsa es, también para ponerlo un poco en términos sociológicos, es un problema de las racionalidades, como esta racionalidad instrumental versus lo que vendría a ser como la racionalidad sustantiva. En otras palabras, si ponemos en la balanza los recursos o el fin, al final Bielsa es una persona que privilegia los recursos por sobre el éxito, o por sobre lo que va a lograr, lo que va a ganar. Un poco, por ejemplo, acá en Chile, nuevamente, un poco lo que pasa a la gente que privilegia o que pone a Sampaoli por sobre Bielsa es porque, como decía al principio, ganó algo. Independiente de si Arturo Vidal chocó un Ferrari curado y no lo sacaron del equipo, pero ganamos. Tuvimos a Vidal ahí porque era una pieza central del equipo y que nos ayudó a ganar la Copa América, no importa, se le perdona todo. Acá en este caso, si hubiese estado Bielsa, Vidal no es parte del equipo y da lo mismo. No importa que hubiésemos perdido la Copa América, pero al final lo importante para Bielsa no es necesariamente ganar. Si tiene que hacerlo como sea, no lo va a hacer. Yo creo que a Bielsa no le importa que lo llamen de cualquier epíteto que haya, pero para él siempre lo importante va a ser plasmar su idea de juego, plasmar su idea de equipo, más allá de conseguir un título. Y por eso también es un técnico que a lo mejor para los años de experiencia que tiene dirigiendo en fútbol profesional no ha ganado tantas cosas. Veíamos ahí, tiene unos 4 o 5 títulos solamente, que si tú los comparas con técnicos como Guardiola, que lleva unos 12 años dirigiendo, o sea, es una diferencia abismante. Pero yo creo que ahí está un poco la magia, la gracia, mejor dicho, de Bielsa, y lo conflictivo, porque obviamente un técnico que tiene esa idea de juego, de vida, conflictúa en un fútbol que hoy en día está totalmente neoliberalizado, donde lo único que importa es ganar, y cada año, cada temporada que llega, esa idea instrumental de ganar porque sí es cada vez más fuerte, y ganar como sea. Entonces eso genera tensión en mucha gente, a muchos los descoloca, a otros nos provoca esta cuestión idealista de una persona que en el fondo en un mundo neoliberal trata de guiarse por otros principios, y a otros les provoca mucha molestia porque no gana. Pero permitime discrepar, Iván, porque tenemos que, como decimos acá, ponernos las pilas, tenemos que extrañarnos, distanciarnos, ¿no? de un tipo que admiramos. Yo no creo que no le interese ganar, que ponga una cosa sobre la otra. Yo creo que debe ser el tipo que más quiere ganar. Ahora, una cosa es que sostenga que a cualquier precio, según los criterios que él sostiene, no lo haga, y que lo haga a través de un método, un camino A, ¿no? Es otra cosa. Yo creo que es el que más quiere ganar. Lo que tiene el tipo es que es muy, yo decía, generoso, porque se preocupa porque sus jugadores, además de que ganen, sean reflexivos a la hora de jugar, que es muy discutible, ¿no? Si el sentido práctico se puede explicar, se puede desarmar en teoría, sí, se puede desarmar en teoría. Lo que hace él es desarma en teoría y se lo devuelve a los jugadores, a todo esto que vos decías, lo mecánico.
Yo no creo que sus jugadores sean mecánicos, ni Burrito Ortega, ni Hugo Ibarra, ni Cholo Simeone, ni Matías Fernández, ni Boseyur. No creo. El tipo invita a la reflexión, lo que te da un umbral mucho más amplio para resolver en el juego. Entonces, al contrario de lo que dicen los detractores, que cercenaba o achicaba la capacidad de libertades, no, tenés un montón de posibilidades más, y vos además, mientras estás jugando, vas reflexionando sobre tu propia práctica. Y lo que sí es yo he pensado, aunque me duela, y con todo el atrevimiento del mundo, y analizando solo el semblante que nos muestra Bielsa cuando se pone frente a periodistas y da unas conferencias de prensa maravillosas para nosotros tres, para varias personas más, pero no creo que para muchas personas, porque no son cosas que interesen. Sí salen como nota de color en los informativos. Una de las cosas que yo decía, ¿no será que Bielsa en su exigencia, en su densidad de trabajo y de intensidad, satura a los planteles y no prepara equipos campeones? Porque vemos que en las últimas fases, no hablo de Inglaterra, podemos ir a varios casos. ¿No será que le faltó o le falta preparar equipos campeones? Con esto estoy simplificando, bueno, pero ¿qué es? Ustedes me dirán, preparar un equipo campeón. Bueno, esa integralidad en la que hablábamos es tratar de trabajar que el sprint final también tenga que ver con la moderación de cargas, que por supuesto que saben mucho más que yo, los profes, los colaboradores, pero sus mismos jugadores, yo me guío por tipos que son criteriosos, ¿no? Que hoy son entrenadores, como Gallardo, como Cholo Simeone, como Pochettino, uno si no el mejor discípulo, en su versión mejorada, ¿no? Pero ¿no será que para el sprint final están saturados estos jugadores? Que no prepara equipos campeones, que prepara excelentes equipos que nos han deslumbrado, que son brillantes, excelentes jugadores, posteriormente excelentes entrenadores, pero que no prepara equipos campeones. Sí, de hecho, tirando un par de ejemplos para que la gente aterrice en torno a la gran pregunta que hace Juan, es comparar, por ejemplo, la gran clasificatoria que hace Bielsa con Argentina para el 2002, que sale puntero por lejos, y después cómo termina ese rendimiento en el Mundial. Alemania, Italia, Europa, hace una gira espectacular, se lesiona Ayala el primer partido, juega Samuel, y Argentina no juega mal igual, Sin embargo, hay mitos que dicen que los jugadores estaban totalmente saturados. No se sabe si por la exigencia de Bielsa o por la preparación premundial en los equipos. La verdad que estamos hablando solo por semblante. Claro. Sí, y otro ejemplo que se me viene a colación es la gran temporada que hizo con el Athletic Club de Bilbao, que fue lo inmediatamente posterior a la selección chilena, y grandes partidos que le hizo, por ejemplo, al Barça de Guardiola, pero uno empieza a pensar años después campañas que ha tenido ese mismo equipo en Bilbao, y no lo he escuchado llegar de nuevo a una final de la Copa del Rey y a una final de la Europa League en la misma temporada, pero tuvo la mala suerte de encontrarse con el mejor Barcelona de la historia y probablemente uno de los mejores equipos de la historia, y contra el equipo del Cholo Simeone, que tenía probablemente el mejor centro delantero del mundo en ese momento, que era Radamel Falcao, que le hizo 2 goles iguales y 2 golazos. Entonces uno dice, bueno, ¿será un fracasado por perder finales? ¿Será un tipo, como dices tú, que no sabe preparar o no sabe dosificar la intensidad, y que llega al punto de que hace un trecho muy largo y en el sprint final algo pasa, la gente llega tan muerta? Pero yo no sé si es mal entrenador por eso, digo, si tomamos con perdón, Iván, que te quité, si tomamos, bueno, sí, el objetivo del deporte es ganar, por supuesto, lo sabemos, y ganar títulos. Yo lo digo como una apreciación, y estabas hablando
del periodo en España. Sí. Claro, se encuentra con... No, esto, perdón. También yo cierro el pasaje que les leía, que lo vamos a comprender y lo vamos a querer mucho más de lo que lo queremos o lo que no lo quieren, cuando aprendamos a convivir con nuestras propias contradicciones y nuestras propias frustraciones. Ahora, yo trato de imaginarme a un tipo tan obsesivo, tan intenso, y debe ser, digamos, escúchame, debe decir, este muchacho es un atrevido, pero también dosificar lo propio. Cuando vos sos pedagogo o coordinador de grupos, por eso, digamos, debe tener... He conocido colaboradores que han trabajado en Estudiantes de La Plata, buenos colaboradores, porque también dosificar esa intensidad en función de lo mejor que tiene para dar, que son todos sus conocimientos, toda esa generosidad, y bueno, también es un punto a tener en cuenta en el proceso pedagógico y en el ejercicio pedagógico. Sí, lo mismo que decía Vicente le pasó en su primera temporada en el Leeds. O sea, estuvo gran parte de la temporada, primero, segundo, y en el último tramo de una liga que es eterna, creo que tienen como 46 fechas. En el último tramo se empieza a quedar atrás hasta quedar en zona de playoff, y ahí es donde queda fuera. En esta temporada le ha estado yendo mejor, creo que se ha mantenido en el segundo lugar ya casi toda la temporada y faltan solo 10 partidos. Ahora, por suerte, igual tuvo también este receso obligado por la pandemia que le puede jugar a favor, pero también ahí está un poco el semblante de Bielsa, que el lugar donde va deja algo y genera como este fanatismo. Por ejemplo, en Leeds, que es un equipo, para muchos quizás le habrá sonado desde ahora que llega Bielsa, pero el Leeds es un equipo histórico en Inglaterra y que había estado desde el 2009, 2008 perdido en las categorías menores, en tercera división, segunda. Cuando llega Bielsa, resulta que este equipo empieza a jugar un fútbol que es digno de la Premier. Entonces, lo mismo le pasó en el Athletic, como decía Vicente. El Marsella también destacó mucho por eso. En el Lille algo pasó ahí que le fue bastante mal, pero nuevamente vuelvo al tema de esta disciplina, esta forma de ver el juego, que hace que le exprime todo el jugo posible a sus jugadores, y por eso también les deja mucho, porque con esta obsesión que tiene, y no me cabe duda también que se asesora de un cuerpo técnico que está al mismo nivel de él, quizás en la forma de lectura del juego, hace que puedan ver cosas en los jugadores que muchos no pueden ver. Por ejemplo, Bielsa, me acuerdo que cuando estaba en su época en el Marsella, él dijo que Mendy, que ahora es lateral del Manchester City, si no me equivoco, él dijo, este chico va a ser un gran lateral en el futuro, y hoy en día lo tenemos como uno de los pilares también del equipo de Guardiola. Es el chico que le da la charla, ¿no? Que la famosa charla que le dice, sí. ¿Usted cuánto vale? O algo así. Una cosita, para también alimentar este espíritu bielcista. El mensaje es muy amoroso, muy maravilloso, muy revolucionario, si se quiere, para estos tiempos, ¿no? Esa idea de dejarlo todo, porque termina cada proceso y se tiene que internar en una clínica, hasta donde yo sabía, para recuperarse físicamente, ¿no? De su salud mental, o se va al campo que tiene y bueno, piensa, descansa, tiene que recuperarse, por esta idea de dejarlo todo en función de un proyecto que lo trasciende y que él cree que lo tiene que trascender, y de hecho a todos los lugares que va, salvo el Lille, ¿no? Y bueno, pasaron cosas, siempre trascendió en resultados, sí, en jugadores, o en jugadores que posteriormente fueron entrenadores o son entrenadores. Esta idea es muy romántica, muy revolucionaria, dejarlo todo. También puede ser contraproducente también, pedagógicamente.
en cuanto a la exigencia, sobre todo. Claro. Pero creo que lo entiende muy bien a 30, 35 años de edad. Sí, una imagen, ya que Iván tocó justo el Olympique de Marsella, me acordé de una charla que también en su momento en los medios cuando salió esa grabación interna del camarín. Bueno, Bielsa siempre se ha reconocido un mal traductor para sí mismo, en el idioma que sea el inglés, el francés, y siempre cuando no ha sido un país hispanoparlante se ayuda de alguien, y estaba en el camarín, evidentemente frustrado y molesto, pero vienen envalentonados diciéndoles, muchachos, acepten la injusticia. Y yo no sé si he visto conceptos así en otros entrenadores como para decir, bueno, banquémonos la frustración, aprendamos, vamos para adelante. Es un mensaje muy católico, ¿no? Sí. Ponle otra mejilla. Claro. Ponle otra mejilla porque y andá y da pelea, digamos. Que todavía, digamos, falta. Claro, y también es una de las cosas que enamora un poco de Bielsa, de ser realista, en el sentido que él, una de las cosas que dice en una de sus conferencias también, que al final los fracasos son los que te enseñan. El éxito deforma, dice él, porque nos hace creer que estamos en una situación en la que quizás no estamos. Pudimos haber ganado por cosas circunstanciales, y mientras no tengamos un fracaso no nos vamos a dar cuenta de qué cosas estamos haciendo mal, o de en qué cosas podemos aprender, o en qué cosas podemos mejorar. Y eso no se ve mucho. Vuelvo al concepto en el fútbol neoliberal. Al final lo que importa es ganar como sea, y si estamos haciendo mal las cosas o tenemos algo malo dentro de nuestro equipo, no importa, sacamos un título, lo ganamos, qué sé yo. Y que venga un tipo y te diga eso genera controversia hoy en día. También tenemos que entender que cada vez que nosotros lo conocemos, más o menos, o sea, no lo conocemos, pero su semblante aparece cuando se pone a disposición de la prensa. Y sabemos que hay un juego que él entiende muy bien. Como dice él, yo los conozco a ustedes desde hace 30 años y los vengo estudiando, y las lógicas son las mismas desde hace 30 años, que no tienen que ver con los criterios desde los cuales yo miro el juego o el espectáculo. Y maximizar, digamos, la renta del mercado periodístico no tiene que ver con lo que él habla. Por eso no le interesa a casi nadie, pero él lo sabe. Entonces también lo que vemos nosotros y lo que nos entusiasma, porque tenemos nuestra dimensión ideológica y política, son esas intervenciones, cuando llega a poner incómoda a toda una sala, a un periodista al que le repregunta, al que le pregunta, bueno, y entonces, ¿qué quiere que diga? ¿Usted quiere que diga lo que usted está diciendo? Yo no tengo derecho a expresar lo que yo vi si hace 6 meses que trabajo con estos 25 o 30 jugadores, y así tan livianamente usted viene a decir que cuando enumera en el Atlético de Bilbao somos paupérrimos, pobres para atacar, ¿no? Entonces les muestra su propio, digamos, ¿cómo decirlo? Su propia frustración. Y eso es doloroso para cualquiera. Y que te lo muestren así, de esa manera. Y bueno, nosotros somos admiradores de eso. También tenemos que hacernos cargo de esas conferencias de prensa. Sí, me acuerdo de un par de detallitos y también voy a hacer un pase para ir cerrando, en virtud del tiempo de Juan. Una es una vez que, creo que en un contexto muy parecido, con un periodista, bueno, he tenido varias de ese tipo de encontrones, digámoslo entre comillas, pero justamente en el sentido de lo que hablas tú, rentar, la renta, la ganancia, el vender un título. Bielsa no es una persona que te venda con un título como si lo puede hacer, no sé, un Simeone, un Guardiola, que de repente son más emocionales y te tiran más papitas calientes, como dirían los periodistas. Y una vez justamente se entreveró así de, bueno, que el periodista prácticamente le pidió un título para su nota. Le dijo, pero ese es su trabajo, no es el mío. Y otra es una muy
en una charla creo que fue... Terminó dando un título. Si Claro. diga que Sí, terminó dándole entre comillas la razón, y ya bueno, cállate y déjame seguir, pero y otra vez me acuerdo que decía que los periodistas están obsesionados con esto del el 4-4-2, del el 4-3-3, una geometría que no sirve de nada si es que no entendemos que el tema es móvil y que el fútbol es constante movimiento y no es algo estático. Y en base a estos dos ejemplos y en razón a todo lo que hemos conversado, les quiero hacer una proposición para ir cerrando, y es que cada uno defina en lo posible lo que más le marca de Bielsa en una palabra y lo explique en cortito para ir despidiendo el programa. No sé si alguien se anima ahora. puedo elegir dos: noble y coherente. Hace lo que dice, o intenta hacer lo que dice, de una manera maravillosa, generosa. Es un tipo admirable adentro de la cancha y afuera, y un tipo de esto que decía, ¿no? Un tipo con ideas que intentan subvertir un orden, dar vuelta a un orden. Yo voy un poco con lo último que decía Juan. Yo voy a poner el concepto de rupturista y voy a insistir en esto de lograr ver y enseñar el fútbol de una manera distinta a cómo se está viendo y desarrollando hoy en día. Y yo voy con el concepto de resistencia, justo cuando Iván suele sacar a colación de buena forma que en un fútbol tan mercantil, tan neoliberal, siento que Bielsa de alguna forma resume un bastión de lo que todavía nos hace amar este deporte, esa pizca de amateurismo que todavía queda y que reside en nuestros corazones y que nos hace decir, bueno, me voy a sentar a ver un partido del City con el PSG, total, son equipos de vanagloria de hartas décadas, y uno se sienta a ver porque hay algo ahí, hay algo que todavía nos hace amar el fútbol, que nos hace querer pensar, que nos hace querer reflexionar, y esa resistencia que él produce con su trabajo y con sus principios, y que se puede ejemplificar, un último ejemplo más, cuando renunció su contrato con la Lazio, un equipo de vertiente muy fascista, a 2 días de haber firmado, porque sus principios no lo dejaron, y finalmente siento que esa resistencia nos hace, o al menos a los que admiramos su trabajo, nos hace quererlo, y queda lo mismo que esté loco, digámoslo entre comillas, y que esté obsesionado por lo que hace, sino agradecerle que nos dé ese bastión de esperanza y resistencia. Así que, bueno, para ir cerrando, queremos agradecer la participación y presencia de Juan Bautista Brands, que como mencionamos al principio, ya nos había colaborado de muy buena forma en el capítulo 8 de Fútbol y Masculinidades, donde agradecimos mucho su experiencia al otro lado de la cordillera. Él ha estudiado y tiene un libro respecto al tema sobre el fútbol y el rugby, el deporte en la Argentina desde la masculinidad, y ha demostrado su sapiencia sobre la figura de Marcelo Bielsa, así que agradecerte por estar aquí tan lejos pero a la vez tan cerca, Juan. No, yo les agradezco mucho a ustedes, para mí es un orgullo, muy honrado, y me hicieron pasar un momento con ustedes maravilloso, porque me encanta charlar de Bielsa y charlar de fútbol, y agradecido, y les mando saludos latinoamericanistas. Pronto saldremos en todo sentido de la pandemia y de este monstruo neoliberal. Nosotros ya nos sacamos encima a Macri, y tendremos que democráticamente sacarnos encima a Piñera. Esperemos, nos quedan 2 años todavía. Ojalá que en un momento cuando se pueda hacer el plebiscito aquí en Chile podamos de a poco cambiar las cosas, y cambiar sobre todo, ya que estamos hablando de la mentalidad, y que aquí en Chile los que se burlan de Bielsa se burlan de este cambio de mentalidad con la que la gente lo defiende. Bueno, cambiemos la mentalidad, es la única forma que una constitución no nos va a cambiar la vida, pero sí quizás este periodo tan difícil nos va a decir, bueno, tenemos que parar lo que estamos haciendo y repensarnos, porque no podemos seguir así. Esta pandemia ha desnudado todo lo que ya veníamos dándonos cuenta de a poco, y tenemos que hacerlo, así que sigamos el ejemplo de Bielsa, seamos rupturistas. Y bueno, para todos los que nos están escuchando,
Espero que les haya gustado mucho el capítulo y por favor no se pierdan un próximo capítulo y un próximo entretiempo de Inevitable Pelotudes. Chao, chao. El tercer tiempo ya terminó, pero siempre habrá temas para conversar sobre el deporte rey. No te pierdas el próximo capítulo de Inevitable Pelotudez, donde Iván Lizana y Vicente Vázquez traerán más historias que traspasan la cancha de fútbol.